Nutrición con Mikey Diet, episodio 166. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando, y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos a jueves 19 de diciembre del 2019 para hablar de una herramienta muy interesante. Y por supuesto, antes de hablar de la herramienta, me gustaría comentar algo acerca de lo que está ocurriendo. No sé si sois seguidores de Twitter de algunos nutricionistas y demás, pero sí es verdad que ha ocurrido algo en relación a, bueno, como ya hablamos de Carlos Ríos, de lo que dijo el otro día, pero parece ser que por otro comentario referido a la ESAN, que bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero que sí que ha recibido bastantes ataques. En ese sentido, también es verdad que ha entrado al trapo y él tampoco, digamos, ha cometido algunas faltas que podríamos decir de respeto, igual que se las han cometido a él. Con eso no estoy defendiendo ni un lado ni otro. Realmente estoy empezando a pensar que los nutricionistas, con lo que nos ha costado que nos tomen en referencia y que nos tomen como realmente los profesionales de la salud que tenemos, tendríamos que intentar dejar de discutir absolutamente por todo y seguir aportando valor, seguir aportando conocimiento. Y en el momento que no estemos de acuerdo con lo que dice alguno de esos nutricionistas, de esos divulgadores, simplemente se puede entrar en un debate interesante en el que cada uno exponga realmente su perspectiva, su punto de vista y, de ser posible, por supuesto, que aporte información científica que corrobore aquellas cosas que está diciendo. Y yo creo que de esta manera vamos a llegar a mucha más gente, que de esta manera vamos a aportar mucho más y que de esta manera vamos a evitar al final estas peleas de patio de colegio que no son buenas ni para un lado ni para otro lado. Y por supuesto, mi apoyo realmente no va en ninguna de las dos direcciones, porque al final yo creo que todos hemos cometido errores. Y en ese sentido creo que realmente no podemos estar atacándonos de la forma que se ha hecho. Pero bueno, tras haber comentado esto, vamos a hablar del tema de hoy, de una herramienta que me parece muy interesante, ¿vale? Que la he titulado Book de seguimiento, pero bueno, que realmente podéis llamarla como queráis, y que realmente lo considero una gran herramienta, porque puede servir no solo para no perder la motivación, sino también para continuar adelante con aquello que te estás proponiendo, para no dejarte nada en el tintero. Al final, hay que tener en cuenta que ni todas las herramientas son para todo el mundo, ni nos van a funcionar a todos las mismas herramientas. Simplemente lo importante es que entendáis el concepto de la herramienta, pensar si puede serviros o no puede serviros y adaptarlo a vuestra realidad y a vuestro contexto. De esta forma le sacaréis todo el partido, todo el jugo posible. Y me ha parecido interesante hablar de este book de seguimiento porque es una herramienta bastante útil que he ido recomendando poquito a poquito y que algunas personas tienen muy buenos resultados gracias a ella. Y esto es igual que cuando hacemos un viaje muy largo, porque al final emprender este cambio de hábitos no deja de ser un viaje bastante largo, que es muy importante que realmente entendamos por qué estamos haciendo ese viaje. Y cuando hacemos un viaje largo siempre hacemos esas fotos para recordar ese camino. Y es un poquito esto lo que quiero conseguir, el hecho de, como estamos haciendo ese viaje, ¿por qué no hacer fotos del camino que estamos recorriendo? La idea al final es tan sencilla como tener un book en el que vamos apuntando día a día los cambios que vamos haciendo y así los tendremos siempre a mano. Pero claro, ¿qué voy a apuntar en este book? Bueno, pues hay un montón de cosas que podemos apuntar. Yo me he puesto aquí, me he hecho como un pequeño listado de las que quiero hablar y me parecen bastante interesantes. Por ejemplo, las fotos de tu evolución. Que ojo, no hace falta que vayáis añadiendo todas las cosas que voy a ir diciendo, pero bueno, cuanta más información, mejor aún.
Entonces, si queréis todo, pues todo, adelante. Pero vamos, empezamos con esto, con las fotos de la evolución. Porque al final sí es cierto que cuando cambiamos nuestros hábitos, mejoramos nuestros hábitos, no todo es la estética, por supuesto que no. Pero no vamos a negar que es un efecto colateral que muchas veces nos anima y nos mantiene motivados a continuar. Entonces, por esa razón me parece interesante que a medida que vamos avanzando, nos hagamos también fotos, vayamos poniéndolas a lo largo de nuestro book, un poquito, no sé, como si de un collage se tratase, ¿no? Y todo con fechas, siguiendo una línea del tiempo, porque así a la hora de abrir este book vamos viendo esa evolución. Pero claro, no solamente vamos a poner estas fotos, podemos poner analíticas, podemos poner mediciones. Al final la idea es tener muchísima información, que podamos ver toda esa evolución que vamos teniendo poquito a poquito a lo largo del tiempo. Entonces, para esto es muy interesante que pongamos también esas mediciones que nos vamos tomando, las analíticas que nos vamos haciendo. Yo quiero que hagamos un ejercicio de mirar al futuro. Imaginad que miráis este book dentro de 6 meses, de un año o incluso de más tiempo. Y vais descubriendo cómo había pequeños cambios que no ibais notando, pero que sí que estaban allí y que os han llevado a un cambio muchísimo mayor. De verdad que al final esto es un efecto motivante muy muy fuerte. Y de hecho voy a hablar de ello también al final, que lo tengo apuntado aquí, tengo mi escaleta en la que tengo apuntado que quiero hablar de eso también. Bueno, pero ¿qué otras cosas también podemos añadir? Bueno, pues podemos añadir cosas nuevas que hayas empezado a hacer. Porque esto realmente no consiste únicamente en ver medidas, no consiste en ver fotos, no consiste en esas cosas más objetivas, sino que al final estos son detalles muy típicos, pero que hay algo más. Y hay otras cosas que forman parte de esa evolución. Entonces, ¿qué podemos añadir? Pues por ejemplo, algún deporte nuevo que has comenzado a hacer. Quién sabe, quizás quieres ir poniendo tus marcas, o quieres poner fotos con tus nuevas y nuevos compañeros que has hecho en esa actividad colectiva a la que te has apuntado. Puede que a lo mejor, incluso porque esto también lo he vivido, el hecho de que te metas tan a fondo que hagas pequeñas competiciones y, ¿por qué no? Mete fotos también de esas pequeñas competiciones que haces o de esa maratón que has conseguido acabar. Todos esos retos, todas esas cosas que poquito a poquito van surgiendo, porque muchas veces cuando cambiamos nuestros hábitos hay un chip que despierta en nosotros y que empezamos a hacer todas estas cosas. Pero claro, no solamente con estas cosas nuevas hablo de deporte, porque hay gente que puede comenzar a hacer cosas que antes no podía hacer. Y mira, os voy a contar algo que sí es verdad que cuando no lo has vivido en alguien, no digo que lo hayáis vivido personalmente, sino que no lo hayáis visto en alguien, puede que os parezca absurdo. Pero de verdad que es muy emocionante cuando, por ejemplo, alguien que no podía atarse bien los cordones de los zapatos, porque esto ocurre, porque hay gente que realmente ese peso, esa grasa acumulada que tiene, no le permite hacer cosas que a nosotros nos pueden parecer completamente normales. Entonces es muy emocionante ver que esa persona que no podía atarse bien los cordones de los zapatos puede empezar a hacerlo. Imaginad que esa persona en ese book tiene una foto de ese momento en el que se da cuenta de que ya no es como antes, que aquello que se lo impedía está desapareciendo. O incluso algo tan absurdo como incorporarse en la cama. ¿Sabéis que realmente hay gente que no es capaz de incorporarse en la cama de una? Que tiene que, digamos, un poco llegar hasta el borde de la cama, sentarse en el borde de la cama y de ahí ya llegar a sentarse en la cama para estar incorporados en ella. Imaginad llegar a un punto en el que ya podéis empezar a hacer esas cosas. ¿Por qué no poner eso en el book? Forma parte de esa evolución. Y sé que son situaciones que no todo el mundo conoce, pero es que son esos pequeños detalles que sufren muchas personas y de los que no se habla. Imaginad la alegría cuando eso cambia. Todo eso es lo que quiero que si comenzáis a hacer este book aparezca, tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes. ¿Qué más cosas podemos añadir? Pues recetas nuevas, esas recetas que has comenzado a hacer, aquellas que incluso te has inventado, esas que te han salvado en más de una ocasión. ¿Por qué no vas a meterlas? Forman parte de tu evolución y como tal son motivo de decir, estoy consiguiendo algo muy importante, estoy cambiando algo que antes no había conseguido hacer. Incluso puede que antes no comieses alimentos que ahora sí los comes, los metes a diario y encima son buenos para ti. Puedes apuntarlo también.
Además, también podría realmente funcionar como tu diario. ¿Por qué no? Si al final una pequeña parte puede ser un diario, contar cómo te sentiste ese día, esos altibajos que son completamente normales y forman parte de esa evolución, quizás el ver cómo incluso anímicamente ibas mejorando. Entonces, poquito a poquito, realmente ver todas estas cosas, ver todos estos puntos, merece la pena tenerlos ahí y recordarlos. Y además recordad que en ocasiones puedes tener un pequeño bajón y es importante también ver que ese bajón existió y de lo fuerte que puedes llegar a ser y lo fácil que puedes llegar a sobrellevar esos momentos que son extremadamente complicados de llevar. Por supuesto es que hay muchísimos detalles que se pueden añadir, porque aparte de todos los que probablemente me estoy dejando en el tintero y que a nadie mejor que a ti se le pueden ocurrir, porque eso tenéis que tenerlo claro, al final sois los mejores expertos de vuestro día a día y de vuestra vida, entonces hay muchos detalles que a mí no se me ocurren y que a vosotras y a vosotros se os pueden ocurrir y que podéis añadir. Al final ese book es vuestro, tenéis que convertirlo en algo vuestro. Como he dicho al principio, tenéis que transformarlo a vuestra realidad, a vuestro contexto. Y sé que hay un montón de detalles que son susceptibles de ser añadidos a este book. Por ejemplo, no sé, esos pequeños cambios que hiciste en la compra, cuando dejaste de comprar esas patatas que te hacían caer día tras día, cuando escondiste en sitios muy complicados esos que no te querías tomar, cuando comenzaste a subir escaleras en vez de ir en ascensor, cuando empezaste a aparcar un poquito más lejos para obligarte a andar, o quién sabe, esos ejercicios que empezaste a hacer cada hora en el trabajo durante unos 5 minutitos para mejorar tu postura, tus dolores y mantenerte mucho más activo. Porque todo eso también forma parte de esa evolución y todo eso también lo puedes ir añadiendo. Y eso es lo importante y lo interesante de este book. Pero es que claro, realmente ¿cuál es el objetivo de este book? Porque al final esto no es únicamente una forma de llevar un seguimiento, no solamente te va a valer para entender que realmente están existiendo esos cambios, que también, pero es que es algo más. Es un recordatorio del esfuerzo que estás haciendo, aquel al que recurrirás cuando creas que no estás avanzando. Pero es que no solo eso, es también un motivante. Esos momentos de bajón que te pueden entrar y que al ver todo lo que vas evolucionando y cambiando te van manteniendo a flote y vas a seguir por ese camino tan difícil que te has marcado. Es un recordatorio de por qué los cambios que has hecho son para toda la vida y por qué no quieres volver a partir desde esa casilla inicial. Al final todo esto y mucho más es el objetivo de este book. Es lo que os digo, es esa herramienta motivante, es ese recordatorio de todo lo que has conseguido, es esa forma de entender los cambios que has hecho, por qué los has hecho, en el orden que los has hecho, esa forma de ver que hubo altibajos, que había momentos mejores, que había momentos peores, pero que al final la tendencia fue positiva, porque es lo importante. Está claro que van a existir esos altibajos, pero la tendencia tiene que ser positiva. Y esa es la idea, eso es lo que quiero que quede plasmado en este pequeño book, en este pequeño diario, como queráis llamarlo, no me importa. Realmente lo importante es eso, adaptarlo a vuestro día a día, adaptarlo a vuestro contexto, creadlo de la forma que consideréis oportuna, añadid todo aquello que creéis que es importante añadir y quién sabe, puede que de verdad sea esa pequeña herramienta que os dé la energía suficiente para que consigáis hacer esos cambios para siempre. Así que nada, espero que os guste esta herramienta, espero que podáis aprovecharla, que podáis disfrutarla. Oye, quién sabe, a lo mejor dentro de 6 meses o de un año me mandáis fotos de vuestro book y yo encantadísimo de verdad de verlo, porque todas esas cosas al final me animan y sé que estoy consiguiendo algo, sé que al final vosotros, vosotras que me estáis escuchando, estáis sacando algo de partido a todo lo que yo voy compartiendo, de todo lo que yo voy comentando, porque al final es la idea, porque si no consiguiese hacer nada de esto, no estaría grabando este podcast porque sería completamente absurdo. Así que realmente nada más. Para acabar, os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto que me sigáis en mi canal de YouTube si me estáis escuchando a través de ese medio.
Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros, y nos escuchamos en el siguiente podcast con más y esperemos que mejor. ¡Hasta luego!